Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 14. Os recuerdo que estamos en esta tarde continuando con el estudio de esta quinta revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis, una revelación que yo he titulado como La raíz del conflicto. Y en esta visión hemos contemplado muchas cosas ya. Hemos contemplado mediante símbolos estos cuadros que nos describen la realidad de la guerra espiritual en la que estamos involucrados todos los creyentes, lo que está involucrado la Iglesia. Una guerra que tiene su raíz y su origen entre el conflicto que hay entre Cristo y Satanás, ¿no? Tal como Dios dijo en Génesis cuando Adán y Eva pecaron, él dijo allí que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ese conflicto permanece hasta hoy, un conflicto que durará hasta que el Señor regrese por segunda vez. Esa es la realidad de lo que nos describe esta quinta revelación. Y la visión que estuvimos considerando en el capítulo 12 nos describía estos actores de ese cuadro, una mujer, un niño, un bebé y un dragón. Esta mujer que representaba a los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Iglesia, ese niño que nacía de la mujer, que es Cristo, cuya llegada al mundo se esperaba de manera ansiosa, el pueblo de Dios esperaba de manera ansiosa la llegada del Mesías. Y por otro lado, ese dragón escarlata, ese dragón rojo, que es Satanás, que desde los inicios del mundo él ha estado en oposición a Cristo y vemos como desde el principio de la historia él ha estado intentando impedir el nacimiento de ese niño. Pero vimos que el dragón fracasa en ese intento, ese niño nace y cumple con la misión dada por Dios, que fue entregar su vida para salvar a su iglesia amada. Este niño es Dios con nosotros, es Emmanuel, es el que inaugura la llegada del reino de Dios a la tierra y con su muerte y con su resurrección vimos que cumplió la misión que le dio su padre, que era dar su vida en rescate por su pueblo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y vemos como ese Cristo victorioso lo vimos ascender a los cielos, sentado a la diestra de la majestad del Padre, con todo poder y con toda la autoridad que el Padre le ha dado. Su sacrificio en la cruz nos ha redimido a una multitud que hacen fiesta ahora en los cielos, celebrando la llegada de su rey. Vimos que Satanás era expulsado del cielo, era echado a la tierra, porque su ministerio como acusador de los creyentes ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido que él estuviera ante el tribunal de Dios para acusarnos, porque Cristo, ese acta de los decretos que había contra nosotros, la anuló completamente, porque él pagó por nuestra culpa, con lo cual desarmó a Satanás y ya no puede acusarnos, ¿no? Y sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, que ha sido humillado y echado a la tierra, el propósito que él tiene es hacer guerra contra la iglesia, guerra contra ti y contra mí. Y en el capítulo 13 vimos cómo Juan nos describía cuál era precisamente la estrategia que Satanás usa en esa guerra espiritual contra la iglesia. Y allí Juan nos presentaba dos personajes. Vimos que Satanás no actúa solo, sino que de alguna manera Satanás imitaba la manera de obrar del Dios Trino, formando una pseudo trinidad diabólica, aliándose con dos bestias. Todo esto es simbólico, ¿verdad? La primera bestia, esa que sube del mar, representa los gobiernos humanos impíos que son contrarios a Dios, que se rebelan contra Dios y que son usados por Satanás como su brazo armado. Es la maquinaria destructiva que amenaza, que confronta, que trata de generar miedo y que combate por la fuerza a la iglesia. Por otro lado está esa segunda bestia, esa que subía de la tierra. Esta representa no la maquinaria, digamos, de poder, sino es más bien la maquinaria ideológica de Satanás. Esta segunda bestia representaba a las falsas religiones, las falsas filosofías de este mundo que tratan de seducir y tratan de engañar a los hombres mediante un falso evangelio, tratando de inyectar el veneno de una manera de pensar que está exaltando al hombre, sobre todo. Es una manera de pensar, una filosofía centrada en el hombre, con la idea de que el hombre puede ser independiente de Dios y con la idea de que el hombre puede rebelarse contra Dios para él colocarse en el lugar de Dios. Ese es el veneno de Satanás. Satanás está intentando inyectar ese veneno a toda costa porque sabe que vivir en independencia de Dios significa la muerte.
Este veneno se identifica rápidamente porque es la marca del hombre, ese número 666, la marca de la bestia. Vimos que no era un microchip, no es un número de una tarjeta de crédito, sino que es la manera de pensar, una marca que está puesta sobre la frente y sobre la mano de aquellos que viven en independencia de Dios y en rebeldía contra Dios. Esa marca es un distintivo de esa manera de pensar que está impregnada en la mente de las personas, en su estilo de vida, de todos aquellos que han sido hechos presos de la bestia, que viven en rebeldía y en oposición contra Dios, ¿no? Es muy interesante esta marca en la frente y en la mano, porque vemos que si lo comparamos con algo que encontramos en el Antiguo Testamento, esto no lo comenté el jueves pasado, vemos como el Señor, a la hora de darle instrucciones a su pueblo de cómo debían enseñar su palabra, él hablaba de que debían atar una señal en la mano y además estarían en los frontales de tus ojos, ¿no? La palabra de Dios, de manera que eso era una manera que el Señor le da de instruir a su pueblo en los pensamientos de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Esa señal puesta en la frente y en la mano también. Y es muy interesante como Satanás, con esta marca de la bestia, se nos dice que también estas personas son marcadas de esa misma manera, con una marca en su frente y en sus manos, ¿no? Es decir, es una marca, es una manera de pensar que afecta a nuestro intelecto, pero también a nuestro estilo de vida, ¿vale? Esto es lo que estuvimos considerando el jueves pasado. Y si nos hubiésemos quedado ya en este punto y hubiese terminado la visión aquí en el capítulo 13, quizá, no sé, hubiese quedado vosotros un poco como intranquilos, ¿no? Con cierto desasosiego. Sí, el Señor vimos allí que nos llamaba a contemplar la realidad de que somos perseguidos en este desierto del mundo y que hay enemigos, estas bestias, Satanás, que hacen oposición a la iglesia. Y el Señor nos llamaba como iglesia a soportar con paciencia la persecución. Pero el Señor sabe que también necesitamos como creyentes un estímulo, necesitamos mirar a la meta. Y el Señor con esta carta, su objetivo es precisamente alentarnos como creyentes. Y es precisamente la razón por la que lo que ahora vamos a encontrar aquí en el capítulo 14 es una visión que el Señor nos regala precisamente para alentarnos en esa lucha espiritual. Si bien en el capítulo 13 lo que veíamos es a Satanás y a las bestias haciendo guerra contra la iglesia, y la iglesia estaba soportando con paciencia esa persecución, y la sensación que nos deja esa visión es que Satanás y las bestias parece que tienen la sartén por el mango, parece que están ganando esa guerra. Ahora el Señor nos regala una visión en el capítulo 14 donde la iglesia es presentada con un contraste glorioso. Se nos va a presentar un contraste increíble entre lo que vemos en el capítulo 13 y lo que ahora vamos a empezar a ver en el capítulo 14, porque el Señor en este capítulo 14 nos va a revelar el destino final de cada uno de ellos. El destino final de los que son fieles al Señor, de la iglesia del Señor, que es recibida en gloria por el mismo Señor Jesucristo, y cuál es el destino final, el de Satanás y sus bestias y sus seguidores, que recibirán el justo juicio que merecen. Y hermano, lo que tenemos en este capítulo 14 es algo glorioso, es algo que espero que nos anime en esta tarde, porque es una visión del final de los tiempos. A la luz, es como ver la luz al final del túnel. Y espero que esto nos pueda llenar de gozo y podamos recordarla mientras andamos en este desierto espiritual y soportamos con paciencia la oposición y la persecución del mundo. La estructura de este capítulo 14 y parte del 15 se compone básicamente de 5 visiones, 5 cuadros. El primero de ellos es un cuadro de gloria. Luego vamos a ver 3 cuadros que nos hablan de juicio y un último cuadro que nos vuelve a hablar de gloria, ¿vale? O sea, tenemos gloria, juicio, juicio, juicio y gloria. En esta tarde nos dará tiempo solamente a ver los 2 primeros. El primer cuadro que nos habla de gloria, que yo ya he llamado un destino glorioso, y el segundo cuadro de juicio, que nos van a hablar de 3 advertencias celestiales, ¿vale? Y a medida que avancemos, iremos observando el contraste que hay entre el reino de Dios y sus moradores con lo que veíamos realmente en el capítulo 13, ¿vale? Así que fijaos, vamos a comenzar en el versículo primero, un destino glorioso. Dice Juan, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000
que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es muy interesante cómo Juan inicia esta visión. Este es un cuadro completamente distinto y diferente a lo que vimos en el capítulo 13. Y el que preside ya no es el dragón, que está haciendo guerra contra la iglesia, ni ninguna de las bestias que están en oposición a los creyentes. Ni siquiera aparece esa bestia que imitaba al cordero. A quien tenemos como personaje principal es el Cordero de Dios en mayúsculas. Es el único y verdadero Cordero de Dios. Es Jesús el que está presidiendo esta escena gloriosa. Y lo vemos que está en pie, delante, como el centro. De alguna manera, su gloria invade todo ese lugar, porque Él es precioso y Él es glorioso. Y Él está, nos dice este versículo, de manera simbólica, en el monte Sión. Cuando estuve en Jerusalén, vi el monte Sión, lo vi físicamente, ¿sabéis? El monte Sión está en la ciudad de Jerusalén, está en la parte sur, muy cerquita de lo que sería el templo de Jerusalén, en lo que se conoce hoy en día como la ciudad de David, ¿no? En la parte sur de Jerusalén. Ahora, ¿por qué vemos en esta visión a Jesús sobre el monte Sión? ¿Qué simboliza el monte Sión? Pues para entenderlo tenemos que recordar que, aunque el monte Sión es un monte real, ¿no? Es un monte que existe hoy en día, podéis verlo si vais a Jerusalén, pero esta visión lo está usando como símbolo para describirnos una verdad espiritual, porque si miramos a lo largo de toda la Biblia, el monte Sión está lleno de significado. Por ejemplo, allí en el Salmo 2, que Martín nos está predicando los domingos sobre este salmo, allí el Señor anuncia, dice, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, es el lugar donde el Señor pone al su rey, al que gobierna con justicia, al Mesías, Cristo, al cual le ha sido dado toda autoridad y todo poder. Él reina en ese lugar, en el monte Sión. O si, por ejemplo, vamos a Hebreos, el capítulo 12, es muy interesante, ¿no? Porque allí el autor de los Hebreos está comparando dos montes, ¿no? Está comparando el monte Sinaí, donde fue dada la ley, y lo compara y hace un contraste con el monte Sión. Está contrastando la ley con la gracia. Y fijaos lo que dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fijaos, aquí está haciendo una descripción al monte Sinaí, ¿verdad? Donde Dios da la ley y vemos como allí hay truenos, es un monte a temer, es el peso de la ley, ¿no? Lo que se estaba revelando allí. Y eso lo contrasta el autor de los Hebreos con el monte Sión. Así que no nos hemos acercado a ese monte, monte Sinaí, sino que os habéis acercado, dice el versículo 22, al monte Sión. ¿Qué es el monte Sión para el autor de los Hebreos? Es la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que fijaos qué interesante. Aquí el autor de Hebreos no hace ese contraste entre el monte Sinaí, el lugar de la ley, la condenación para el hombre, aquello que nosotros no podíamos cumplir y a través de lo cual no podíamos tener acceso a Dios. La ley lo único que hacía era condenarnos. Y por otro lado el monte Sión, que es el lugar de gracia, el lugar donde recibimos gracia de parte de Dios. Por tanto, Sión tiene un significado bíblico que nos habla de la tierra prometida. Es el lugar de descanso, es un lugar de paz, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Es el lugar donde de alguna manera se expresa de manera sublime la gracia de Dios y el lugar donde podemos tener un encuentro personal y cercano. Su pueblo en comunión con su Dios, alabándole gracias a la sangre de nuestro gran mediador, que es el Señor Jesucristo. Así que Sión es el lugar donde reina el Rey de Reyes, es la ciudad de Dios, es la Jerusalén celestial, es el lugar de reunión de los creyentes donde pueden realmente disfrutar de la comunión con Dios y de la alabanza y de la adoración a su nombre. Eso es lo que simboliza el monte Sión. Aquí sí que observad el contraste que tenemos aquí.
Mientras que el lugar de las bestias, donde estaba Satanás, era un lugar terrible, era un lugar de conflicto, era un lugar de guerra, era un lugar de muerte. El monte Sión es donde habita el Cordero y lo vemos como un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar donde la gracia de Dios se manifiesta. Y mirad cómo Juan continúa describiendo esta escena. Dice, y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonidos de un gran trueno. Es interesante esta idea de truenos, este sonido como de muchas aguas, me recuerda algo del capítulo 13. Es el ruido de muchas aguas que allí nos recuerdan de alguna manera esa bestia que subía del mar, ¿verdad? El mar era ese símbolo que representaba la agitación de las naciones que se rebelan contra Dios. Pero, ¿de dónde viene este sonido en esta visión que encontramos en el capítulo 14? Continúa diciendo el versículo 2, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Qué diferencia, ¿verdad? Ese estruendo que nos presentaba el capítulo 13, que es la agitación de las naciones, aquí realmente ese sonido no es el de agitación de las naciones, es de una multitud de arpistas que tocan sus arpas. De nuevo tenemos un tremendo contraste, no son voces de multitudes agitadas para gritar y rebelarse contra Dios, son las cuerdas de instrumentos que están acompañando a un coro que canta de alegría. Están a pleno pulmón adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En este lugar no hay sitio para la rebelión, sino es un lugar de entrega, un lugar de alabanza, un lugar de adoración, porque los que están allí están alucinando, están flipando con su Señor, contemplando su gloria y su belleza, hasta tal punto que sus corazones se desbordan de alegría, de plenitud y de gozo. Y mirad lo que están haciendo esta multitud. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿A qué os recuerda esta escena? Un lugar donde hay un trono, 4 seres vivientes, 24 ancianos. En el libro de Apocalipsis, ¿os recordáis una visión parecida? La teníamos en el capítulo 4. Era la visión, esa perspectiva celestial de los últimos tiempos. Es la misma visión que encontramos en el capítulo 4 y Juan la está conectando una con otra. Aquella adoración celestial donde veíamos a ese trono y a aquel sentado en el trono que tenía un libro en su mano, nos recuerda a nuestro destino final. Ahora vemos cómo Juan está conectando ambas cosas para mostrarnos que este lugar es el monte Sión, que es donde vamos a estar con nuestro Señor y donde vamos a poder disfrutar de Él de una manera plena y perfecta. Sí, es verdad, estamos ahora en este mundo, estamos pasando por un desierto. Satanás está haciendo guerra contra nosotros, esas bestias son terribles y van a atacarnos. Muchos creyentes van a tener que incluso dar sus vidas por el Evangelio. Pero fijaos, el Señor nos da esta visión para que recordemos que lo que tenemos por delante, nuestro futuro, nuestro destino, es un lugar infinitamente mejor y compensa con creces cualquier cosa que hayamos padecido en este mundo por amor de su nombre. El cántico que sale de las bocas de estas personas, nos dice Juan, que será un cántico nuevo. Ahora, ¿qué significa eso de un cántico nuevo? No creo que se traten de canciones con un nuevo ritmo o una nueva melodía o una canción recién compuesta. No creo que Juan esté hablando de cántico nuevo en ese sentido. Sino fijaos, mirad cómo el salmista en el Salmo 40 expresa esta misma idea. Él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mirad, aquí en este salmo, el salmista lo está pasando muy mal. Es casi una escena de el creyente en este desierto siendo atacados por las bestias y él está orando al Señor y el Señor escucha su oración. Y pasando por una situación difícil, pasando por angustia, estando afligido, perseguido, asediado por los enemigos, y cuando parece no haber salida, el Señor da una salida y proporciona gozo al salmista. Sin embargo,
El salmista, siguiendo los mandamientos del Señor, en vez de angustiarse, espera en el Señor, espera que Él acuda en su socorro. Dios oye el clamor del salmista y le hace salir de ese pozo de desesperación. El Señor afirma sus pies y le encamina por senda de justicia. Ahora, ¿qué es lo que a continuación hace el salmista? De su boca sale un cántico nuevo. El canto que está allí, en primer lugar, ha sido puesto por Dios en la boca del salmista. No ha sido ganado por las endebles obras de este hombre. El salmista no dice, aprendí un cántico nuevo, gané un canto nuevo. Es un canto de alabanza que viene del Señor, un canto de alabanza que viene de la gloria de Dios. Y este cántico es un cántico nuevo porque es una celebración que está en la boca del salmista. Pero él no está alabándose a sí mismo con arrogancia. La frase que le sigue muestra que la evidencia es que la gracia de Dios ha sido la que ha obrado este milagro de producir ese cántico nuevo en su boca. Es un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y es un canto que celebra a Dios, se regocija en Dios, canta acerca de Dios. El salmista esperó pacientemente al Señor, el Señor se inclinó y oyó su clamor, y él lo sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó sus pies sobre la roca y afirmó sus pasos. Y este cántico lo que está haciendo es celebrar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Este es el cántico nuevo del que nos habla el salmista. Por lo tanto, el cántico nuevo no es un nuevo ritmo o una nueva melodía, no es una canción original, es la alabanza que sale con frescura del corazón del creyente en alabanza y adoración a Dios al haber experimentado su gracia y su salvación. Es un canto que nace de la obra de Dios en el corazón del creyente y que se expresa de manera espontánea en amor al Señor. ¿Por qué nadie lo puede aprender sino solamente los 144.000? No es porque este grupo de 144.000 tengan dones musicales y el resto no. Además, recordad, Juan está hablando simbólicamente, estos 144.000 son los creyentes. Lo que Juan nos quiere decir con esta frase o con esta idea es que solo los verdaderos creyentes pueden cantar este cántico nuevo porque solamente ellos han sido los receptores de la gracia y la bondad de Dios. Solamente ellos pueden cantar con un corazón agradecido al haber recibido la gracia de Dios, expresar en ese canto la gratitud al Señor. Porque ¿qué ángel podría cantar sublime gracia del Señor? Que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Ningún ángel puede cantar este canto. Solamente alguien puede cantar sinceramente este canto si realmente ha sido una persona que ha recibido la gracia de Dios, que ha sido salvo por la gracia de Dios, que sus pecados han sido perdonados. Solamente alguien que ha recibido esta gracia puede cantar ese cántico de manera sincera en alabanza al Señor. Juan nos sigue describiendo a estos que cantan un cántico nuevo. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Os recuerdo que Juan está hablando simbólicamente. Todo el lenguaje de Apocalipsis es simbólico. Y lo que primero tengo que aclarar es que, por si alguien tiene dudas, las mujeres no contaminan. ¿Vale? Que vaya primero. Tampoco Juan está indicando que estos 144.000 son solteros que se han mantenido en celibato. Esa no es la idea de estos versículos. Para entender este símbolo, de nuevo tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y fijaos lo que allí el Señor en Oseas, capítulo 9, le dice al pueblo de Israel. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. El Señor está declarándole a su pueblo de que se han apartado, que se han entregado a dioses ajenos. Dice, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Es muy interesante, Dios está acusando a Israel de fornicación, lo que en Apocalipsis llama contaminarse con mujeres. Esa es la misma idea que Apocalipsis nos está presentando. ¿Cómo se contaminó de fornicación el pueblo de Israel? Practicando la idolatría en las eras de trigo, un lugar donde el grano era procesado y ellos adoraban a falsos dioses porque ellos creían que eran esos falsos dioses
los que realmente le ayudaban en las cosechas y les bendecían y le hacía fructificar. Así que la fornicación, ese contaminarse con mujeres, es un símbolo que nos habla de idolatría espiritual, de entregar tu corazón a un falso Dios. Como el hombre que se entrega su corazón a la prostituta para tener intimidad con ella y abandona a su esposa. Esa es la imagen que Juan nos está presentando aquí. Así que los 144.000, los creyentes, son aquellos que se han mantenido fieles a Dios, aquellos que no se han inclinado ante la bestia ni la han adorado. Son aquellos que no se han contaminado con esas falsas religiones, con esa falsa filosofía humanista. Los que se han mantenido fieles a su Señor y que siguen a su Señor, sea por donde sea y a costa de lo que sea. Aunque el camino a veces se haga difícil, aunque las cosas se hayan puesto bien difíciles y bien oscuras y el camino sea pedregoso, son aquellos que han sido sellados por el Cordero, aquellos que han sido preservados y que han sido guardados como primicias para Dios y para el Cordero. Son su propiedad, la propiedad del Señor, y son su alegría, la alegría del Señor. Y el aspecto de ellos es puro. Nos dice que sus bocas no tienen ni un ápice de rastro de mentira y que no hay mancha en ellos, por lo que se pueden mantener delante del trono de Dios. Ahora, hermanos, si esa es la condición realmente para estar dentro de ese grupo de 144.000 y para mantenerse en pie delante del trono, la pregunta es ¿quién podrá estar allí? ¿Quién puede decir que su boca no haya mentira y quién se ha mantenido puro y perfecto? No te pongas triste. Así estaremos en la presencia de Dios porque el Cordero derramó su sangre para limpiarnos. Porque la sangre del Cordero son los méritos de Cristo los que han conseguido borrar toda la culpa de las mentiras de nuestra boca y para darnos esas ropas blancas que representan la justicia perfecta que vienen de Él. Así que, hermanos, alabado sea el Señor y gloria sea su nombre. Porque tú y yo estaremos allí en esa multitud que es mencionada como esos 144.000 gozando de la presencia de nuestro Señor y estaremos limpios porque Él nos habrá limpiado y allí podremos alabarle y adorarle. Así que espero que esta visión te anime. En el capítulo 13 tenemos una visión bastante pesimista, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo aquí, este desierto, pero mira el final del túnel, observa esta visión que Juan nos da. Hay una gloria que nos espera. Y esa gloria que nos espera es algo que debería animarnos a perseverar en la fe, a mantenernos fieles al Señor, porque la gloria venidera va a ser infinitamente mejor que cualquiera de los padecimientos que podamos tener aquí en este mundo. Vamos a avanzar y pasamos a la segunda visión. Es una visión que nos habla de juicio y es una seria advertencia de parte del cielo. Si bien el capítulo 13 nos describía estos tiempos de oscuridad y de padecimiento de la Iglesia, ahora en esta sección Juan nos va a descubrir algo que ocurre paralelamente en estos últimos tiempos. Recordad que no podemos leer estas visiones de Apocalipsis como si fuesen eventos secuenciales, sino que más bien son cuadros descriptivos de lo que acontece en estos últimos tiempos. Y la advertencia que aquí encontramos es una advertencia severa, una advertencia de parte del cielo acerca del juicio que se acerca sobre los impíos. Es la hora de la verdad, el juicio se acerca y Dios está llamando a toda persona al arrepentimiento. Esta sección debería resultarnos ya familiar porque es la misma idea que encontramos en la visión número 4, la de las 7 trompetas. No sé si recordáis, esas 7 trompetas simbolizaban justamente las advertencias del cielo a un mundo impío, una llamada de atención de Dios llamando a todo hombre al arrepentimiento. Y eso es justamente lo que encontramos de nuevo en esta sección. Es el juicio de Dios anunciando en estos últimos tiempos, y mientras estas advertencias estaban sonando simbólicamente, recordad que en aquella visión número 4 había 2 testigos, la iglesia que era llamada a anunciar el evangelio y a advertir al mundo del terrible juicio que se acerca. Así que ahora en este capítulo 14, en esta segunda sección que comienza al versículo 6, encontramos 3 advertencias dadas por 3 ángeles. Primera advertencia, el juicio de Dios se acerca. Dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan está usando la imagen de un ángel, es decir, de un enviado por Dios para llevar este mensaje a los hombres. Y el mensaje que comunica, nos dice Juan, que es el Evangelio eterno. Un mensaje que debe ser predicado a todos los habitantes de la tierra. Es un mensaje que debe ser extendido y predicado sin distinción de idioma, de nacionalidad, de condición social, ni cualquier otra distinción. Todos los hombres deben escuchar este mensaje porque de él depende su destino eterno. ¿Y qué mensaje es predicado? ¿Qué mensaje está predicando este ángel? Fijaos, frente a un mundo que se burla de Dios y que no le toma en serio, un mundo que abusa de la paciencia de Dios, este enviado, este ángel advierte y llama a toda persona a que tema a Dios y que le dé gloria, a que le reconozca quien realmente es el Rey soberano, el Creador, el dueño de todas las cosas, el dueño del universo. Por lo tanto, es Él quien manda. Es Él quien dicta las reglas. Es Él a quien tenemos que dar cuentas de nuestros actos y el que se va a sentar en última instancia como juez en el día de la consumación de los tiempos. Este es también el mensaje del Evangelio eterno, que poco se predica acerca del juicio y de la ira de Dios. Sin embargo, fijaos, este ángel está predicando el Evangelio eterno y el mensaje habla de juicio, porque el juicio venidero es parte fundamental del Evangelio eterno. Sin el juicio contra todo pecado y toda maldad, no es posible un reino de paz. No es posible la llegada de ese reino pleno que Jesús viene a traer. Es necesario que todo pecado sea erradicado para que podamos vivir en un reino perfecto y glorioso. Y este mensaje de advertencia no es nuevo, es un mensaje que desde el principio el Señor ha estado comunicando a los hombres desde el Antiguo Testamento. El Señor mismo a su pueblo también advierte acerca del juicio venidero. Allá en Jeremías a su pueblo le dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro. Fijaos el mismo mensaje que encontramos en Apocalipsis. Antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Así que está claro, la primera advertencia que este ángel nos da es que el juicio de Dios, ten por seguro que se acerca. Ese juicio es seguro. Hay una segunda advertencia que nos da un ángel, y es que el sistema de este mundo tiene sus días contados. Versículo 8. Otro ángel le dijo, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este segundo ángel está comunicando un segundo mensaje. Junto con la llamada de arrepentimiento y llamada a que los hombres se sometan a Dios, a que le den gloria a Él, también debemos comunicar la realidad de que el sistema de este mundo tiene los días contados. El reino de este mundo no es un reino eterno, es un reino que caduca, es un reino que tendrá un día final. Este es el mensaje que da este ángel. Es un mensaje de alguna manera anticipatoria a la realidad de que el Señor va a destruir completamente el sistema de este mundo contrario a él. Y aquí Juan usa el símbolo de Babilonia. Y no debemos entender de nuevo Babilonia como en un sentido literal, una ciudad gobernada antigua como la que fue gobernada por Nabucodonosor, ni como un sistema quizá único en un momento de la historia, sino que aquí Juan, cuando habla de Babilonia, lo que está simbolizando es el sistema del mundo que es contrario a Dios. Es un sistema de este mundo que se revela contra todo lo que es Dios, contra toda autoridad del cielo y que quiere vivir en independencia de Dios. Eso es lo que representa Babilonia. De hecho, en Apocalipsis 17 y 19, cuando veamos esta revelación, la número 6, con mucho más detalle, allí Juan nos va a mostrar de una manera más profunda cómo Dios va a ejecutar su juicio contra Satanás, contra sus aliados, y de nuevo veremos que aparece Babilonia, este símbolo de Babilonia, que es el sistema de este mundo contrario a Dios.
De hecho, el espíritu de Babilonia lo encontramos desde el principio de la Escritura, ya en Génesis 9, con la Torre de Babel. Ese es el origen de Babilonia. ¿Sabéis lo que ocurrió allí? Después del diluvio, vemos que el Señor manda a los hombres que crecieran, que se multiplicasen, que poblasen la tierra. ¿Y qué hacen los hombres? Se juntan allí en Babel y en vez de obedecer a Dios, lo que hacen es quedarse todos en el mismo lugar y dijeron, hagámonos un nombre. Fijáis, es el espíritu de la bestia, el 666, la exaltación del hombre. Así que estos hombres decidieron desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios y empezaron a construir una torre para llegar al cielo, para desafiar a Dios, para decir, no te vamos a obedecer, nosotros nos vamos a glorificar a nosotros mismos, nosotros somos Dios. Ese es el desafío del hombre que se rebela contra Dios y que se exalta a sí mismo. Este mismo espíritu lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Babilonia es la forma de pensar del mundo, la forma de pensar del hombre natural, no regenerado, el sistema que es contrario a Dios. Babilonia es lo contrario a Sión. Si no, fíjate en el Salmo 137, y allí el pueblo de Dios ha sido llevado al exilio por su pecado. Y fijad lo que allí dice en el Salmo 137. Está el pueblo allí, ¿no? Y el pueblo compone este salmo, el pueblo de Israel en el exilio, y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Qué interesante. Babilonia, un lugar del exilio, el lugar que es el sistema de este mundo, donde el creyente no tiene descanso, no tiene paz. Y ellos se acordaban de Sión, se acordaban del hogar, del lugar de comunión con su Dios, del lugar de gracia, del lugar donde podían tener realmente esa vida que emana del Señor. Así que, qué contraste Babilonia y Sión. Babilonia es el mundo donde los hijos de Dios no se encuentran ni son plenos, y Sión es el hogar, es la presencia de Dios. Y sigue diciendo el salmista, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Qué interesante, ¿no? Allí el pueblo de Israel no tenían ganas de adorar. Las arpas las colgaron como diciendo, es que esto nos es inútil porque estamos tristes, ¿no? Qué contraste con esa imagen que nos presentaba al principio de este capítulo 14, donde había una multitud con arpas adorando al Señor, ¿verdad? Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Sión es el lugar del canto, pero en Babilonia no hay lugar para el canto ni para la alegría. Y ellos responden, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierras de extraños? En Babilonia no hay lugar para el canto porque es lugar extraño, es un lugar donde el creyente no se siente a gusto. Y ya al final del Salmo, en el versículo 8, dice, hija de Babilonia, la desolada. Y esta frase que dice aquí el salmista es esta idea de que Babilonia será destruida. Es una declaración profética que nos muestra la realidad, lo mismo que está diciendo este segundo ángel de Apocalipsis, la realidad de que el sistema de este mundo, Babilonia, tiene sus días contados. Un día llegará a su fin. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Hay un anuncio del juicio de Dios contra Babilonia y contra el sistema de este mundo. Y la repetición del anuncio del ángel es muy significativa. Él dice, ha caído, ha caído. No es que los receptores estuvieran sordos y tuviera que repetirlo. Cuando la Biblia se repite algo es una llamada de atención. Es como ese de cierto os digo que Jesús dice tantas veces. Lo que indica es que este anuncio será cumplido con absoluta certeza. El juicio de Dios contra el sistema de este mundo es algo que no hay duda alguna de que Babilonia va a ser arrasada y destruida por Dios. Y tenemos una tercera advertencia. La primera nos habla acerca de que el juicio de Dios se acerca. La segunda advertencia de este ángel, el segundo anuncio, es que el sistema de este mundo tiene sus días contados. Y en tercer lugar, este tercer ángel nos da un mensaje acerca del destino de la bestia y de sus seguidores. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a un gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
El tercer ángel nos describe el terrible destino de aquellos que persisten en su pecado y se siguen inclinando ante la bestia. Los que reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano. Yo recuerdo que esta marca de la bestia es la manera de pensar, el estilo de vida que se pone al hombre por encima de todo, que salta al hombre por encima del hombre. Es el endiosamiento del hombre viviendo sin tener en cuenta a Dios. Y la imagen que usa para indicar el juicio de Dios es la de una copa llena de vino que será derramada sobre ellos. Es muy interesante el símbolo de la copa, porque de hecho la siguiente visión, la número 6, es precisamente la de las copas de la ira de Dios. Este símbolo de la copa nos habla de ese derramamiento final de la ira de Dios haciendo juicio a este mundo. Y es una imagen, la de la copa, que está llena de simbolismo, pero es terrible lo que aquí se describe. Si lo leéis con detenimiento, hay al menos 3 cosas que nos indica este cuadro acerca de cómo va a ser ese derramamiento de la ira de Dios, ese juicio de parte de Dios al mundo. Fijaos, lo primero que nos dice es que adorar a la falsa trinidad de este mundo acabará en desastre para sus adoradores. Si te inclinas ante la bestia, quizás puedas librarte temporalmente de la persecución de Satanás contra ti en este mundo, pero finalmente el pago que vas a recibir va a ser mucho peor, porque una gota de la ira de Dios sobre un hombre resulta devastador para cualquier persona, por muy fuerte que sea. Imagínate cuánto más será si lo que va a ser derramado es el cáliz completo de la copa de su ira, de un vino que además nos dice puro, un vino puro. Hermanos, el infierno es un lugar terrible. Juan de manera simbólica lo describe como fuego y azufre y un humo de tormento. El tiempo de su gracia en ese lugar se acabó. El tiempo de misericordia se terminó. Lo único que queda en ese lugar es ira y juicio de parte de Dios. Ese vino de la ira que se describe como sin diluir, como puro, lo que quiere decir es que no habrá ni una sola gota de gracia y misericordia en ese lugar. Su furia no va a ser suavizada, su ira no va a ser reducida, ni va a ser disminuida lo más mínimo. El infierno, además, nos dice este pasaje que es eterno, que no tendrá fin jamás. Hay mucha gente que niega que el castigo en el infierno pueda ser eterno. Ellos dicen, ¿cómo un Dios justo puede dar un pago tan desproporcionado a los hombres? ¿No es injusto que alguien reciba un castigo eterno por una serie de pecados finitos? ¿No parece injusto Dios con eso? Pero lo que estas personas no están teniendo en cuenta es que la medida del castigo tiene que ver con la dignidad de la persona que ha sido ofendida. No es lo mismo que tú me insultes a mí, Juan Pablo, que no soy nadie, no soy un personaje público, pero si tú insultas al rey de España, cometes una injuria contra la corona, eso está penado por la ley. Tiene una pena de entre 6 meses y 24 meses de cárcel. Así que la pena se corresponde con respecto a la dignidad de la persona a la que tú has ofendido. ¿Cuánto debe ser entonces el castigo por los pecados cometidos contra el infinito y eterno Rey de Majestad? Lo que merece tal persona es un infinito y eterno castigo. Y eso es lo que nos está describiendo aquí Juan. Esa ira de Dios que sufrirán todos aquellos en el infierno y que dice que será como un humo de tormento que sube por los siglos de los siglos sin reposo. No hay descanso en ese lugar. Y hermano, es terrible esta visión, pero son anuncios, ¿cierto? No podemos diluir este mensaje que el Señor nos revela aquí en la palabra. Así que tenemos un mensaje, estos 3 mensajes que nos habla acerca de esta realidad. El juicio de Dios se acerca, el sistema de este mundo va a ser destruido y el infierno, donde serán echados todos aquellos que son adoradores de la bestia, será terrible. Y Juan continúa diciendo en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
¿Por qué Juan introduce ahora estos versículos después de habernos revelado el terrible destino en el infierno de los adoradores de la bestia? Pues creo que tiene mucho sentido, porque habiendo visto estas llamadas de advertencia del Señor a un mundo impío, sobre el que va a caer el horrendo juicio de Dios, esto debería a nosotros como creyentes animarnos a perseverar en medio de la persecución y hacerlo con paciencia, porque el destino de los malos os aseguro que no va a ser nada agradable, va a ser terrible. Esto debería alentarnos sabiendo que estamos en el lado ganador. Sí, ahora estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos, pero nuestro destino final va a ser glorioso. Esto debería también advertirnos a nosotros como creyentes para que no caigamos en la tentación de querer pasarnos al otro lado, al lado de la bestia, porque el destino de esta bestia y de sus seguidores va a ser peor que la persecución que tú y yo podamos padecer. Y esto, hermanos, debería también animarnos a compartir el Evangelio, anunciando este juicio que viene al mundo, a un mundo que vive de espaldas a Dios y que lo que van a sufrir si siguen en esa posición va a ser terrible, va a ser una condenación eterna. El versículo 12 lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho esa traducción. O sea, esto versículo 12 dice, esto significa, o sea, toda esta descripción del juicio y de la gloria que hemos visto, dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Esta descripción acerca de la gloria que nos espera y del destino fatal de la bestia y de sus seguidores debería alentarnos a perseverar en la fe, sabiendo que tenemos una gloria venidera. Y es por eso que ahora Juan nos describe esta voz del cielo para confirmar precisamente este pensamiento y mostrarnos el destino de los santos, de los hijos de Dios. Los que mueren en el Señor, aquellos que han muerto en medio de la persecución, siendo perseguidos por la bestia y sus seguidores, dice que ellos descansarán de su arduo trabajo. Es una preciosa promesa que nos habla del destino eterno de los creyentes. A pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento que tengas que soportar, de la persecución, de las luchas en este desierto con tu pecado, los creyentes van a encontrar finalmente un descanso eterno en Cristo. Allí no habrá más lucha, allí no habrá más persecución, allí no habrá más dolor, allí no habrá más caída, allí no habrá nada que se rebele contra Dios. En este mundo toca trabajar, en este mundo toca luchar, el Señor nos llama a ellos, pero en la gloria, nos dice este versículo, que tendremos un glorioso descanso. Y hermano, está claro que no entramos en la gloria por nuestros méritos, es solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y nosotros por la fe en Él recibimos esa justicia que necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Por eso dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es mérito nuestro, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria será en aquel momento para el Señor. Dice, continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. El Espíritu dice que los creyentes descansaremos de nuestras obras, pero Dios no se olvidará de nuestras obras, las cuales Él ha preparado para que andemos en ellas. Y es muy interesante porque es gracia sobre gracia, son obras que el Señor ha preparado para que nosotros andemos y demos ese fruto, pero es gracia sobre gracia porque el Señor mismo va a recompensar esas mismas obras de fruto en tu vida. Y de eso precisamente es lo que nos habla este versículo de 12, esta parte final. El Señor nos alienta y nos anima a perseverar en medio de la persecución, sabiendo que el destino que tenemos es glorioso, que este mundo será un sistema que va a ser destruido, Satanás, sus bestias y todos sus seguidores van a recibir sus justos castigos y los creyentes van a ser recibidos en glorias y los creyentes por fin descansarán de sus obras. De esa obra de estar luchando contra el mundo, de las obras de estar luchando contra nuestro propio pecado, y allí por fin tendremos descanso de esas obras. Y nos dicen que las obras nuestras, ese fruto que viene por el Espíritu de Dios y por la gracia de nuestras vidas, nos seguirá, ¿no? El Señor recompensará esas obras en su reino. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar.
Y el próximo día concluiremos esta revelación número 5 y lo haremos viendo los versículos desde el 14 hasta el versículo 4 del capítulo 15, donde os recuerdo que veremos 2 escenas más que nos van a hablar acerca del juicio y una última que nos van a hablar acerca de gloria, ¿vale? Entonces voy a terminar aquí